sangró. Llegó a la emergencia del San Juan de Dios, hicimos una gasometría pH de 7. ¿Cuánto marcaba su bicarbonato de este paciente? 5. ¿El valor normal cuánto es? 4. Y miren esto. Exceso de base menos 25. Un nuevo concepto que les estoy dando ahora. El exceso de base es más 3. O sea, si nosotros cuantificamos los aniones medibles, que es el bicarbonato, un anión medible, con los aniones no medibles, hay un exceso de aniones no medibles, que sería más 3. Pero miren, este paciente tiene menos 25. O sea, no tiene aniones porque han tratado de ir a compensar. Hasta acá es una acidosis metabólica. ¿Cómo estaba la PCO2 de este paciente? Allá dice compensación respiratoria. ¿Cómo sé yo que está compensando el aparato respiratorio? ¿Cuánto es mi PCO2 normal? No, PCO2 normal. 35-44. Señores, este paciente tenía una PCO2 de 20. O sea, ¿cómo estaba respirando este paciente? Estaba hiperventilando, porque estaba taquipneico. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida de base, que es la causa de la acidosis, el paciente empieza a hiperventilar. Y si empieza con la hiperventilación, hay una bajada de la PCO2. Aquí le estamos poniendo el nombre y apellido, PCO2 20. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve la bajada de la PO2? Esta bajada de PO2 va a servir para que haya menos síntesis, menos unión entre el dióxido de carbono y el agua, y consecuentemente caiga el ácido carbónico. Entonces, de un estado ácido haya menos acidez. Y de esta manera tenemos una bajada de los hidrogeniones. ¿Qué sucede cuando tenemos adición de ácido? O sea, la acidosis es por ganancia porque hay una subida de hidrogeniones. Ejemplo, cuando tenemos un paciente renal que no está excretando hidrogeniones. ¿Qué hace el riñón en este caso? Aumento de la excreción de los ácidos pitulables. ¿Qué tenemos acá? El NH4, que es el amonio, miren ustedes, va a aumentar la excreción de amonio y va a aumentar la excreción de fosfato diácido. Entonces, si nosotros aquí tenemos NH4 y aquí yo tengo el difosfato, aquí diácido, entonces vean ustedes, yo estoy aquí perdiendo hidrogeniones. Entonces, el objetivo de del riñón es aumentar la excreción de hidrogeniones como amonio o como difosfato diácido. Consecuentemente, la orina va a estar más ácida, consecuentemente va a haber un aumento de la regulación de bicarbonato, vamos a ganar más bicarbonato. Y de esta manera, ya sea por una bajada, por una caída de la PCO2, hay menos síntesis de ácido carbónico y aquí hay una ganancia de bicarbonato. Consecuentemente, vamos a venir a compensar y el pH en la siguiente etapa va a ser 7.35. Entonces, en este momento yo digo que tengo una acidosis compensada. Ahora, tengo 7.35, tengo acá un bicarbonato en 15, de 5 subió a 15, sigue bajo, tengo un exceso de base de menos 10, pero tengo acá una PCO2 de 20. Entonces, fíjense, todo esto me está reflejando todavía acidosis, pero la parte respiratoria ha hecho de que el pH migre de 7 a 7.35. Señores, desde el punto de vista práctico, este paciente empezó a las 7 de la noche mal. Posiblemente, con este pH de 7, querer migrar a 7.35 es muy difícil. Realmente es difícil. Esto da para explicar solamente. Porque este paciente llegó prácticamente taquipneico y estaba a punto de hacer paro. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos con el paciente? Como había perdido sangre, además estaba con 0 de presión, le pasamos mucho volumen
le pasamos un ringer lactato para ganar bases titulables, y con esto, con este valor de menos 25, este menos 25 se multiplica por 0,3 y se multiplica por el peso del paciente. ¿Cuánto da 25 por 0,3? ¿Pueden sacarlo, por favor? 25 por 0,3. ¿Cuánto? 7,5. Multiplique por 70, que es el peso del paciente. Este paciente necesitaba 525 ml de bicarbonato. Inmediatamente nosotros a este paciente le pasamos 250, siempre se pasa la mitad, y con lo cual el paciente una hora después tenía esta gasometría. O sea, fíjense, no fue suficiente la hiperventilación, no fue suficiente el aumento de la excreción de amonio, no fue suficiente el aumento de la excreción de fosfato de ácido, y nosotros tuvimos que aumentarle un anión titulable, que es el bicarbonato, 250 ml. Entonces, ¿qué es lo adicional que quiero hoy enseñarles? ¿Cómo se repone el bicarbonato? Es el exceso de base multiplicado por una constante 0,3 multiplicado por kilo de peso, que es 70. De ese total se coloca la mitad. Su hija, que es una médico, llegó como a las 11 de la noche porque estaba trabajando en Portachuelo y preguntó cómo estaba su padre. Le mostró en los laboratorios, le dije que había llegado muy mal. Con ver esta gasometría, ella dijo, doña Ipar, puedo remar. Estaba a punto de ser parada. Con esto, porque con 6,8 el pH del paciente va evidentemente a la muerte. Entonces, esto por favor quiero que lo tengan bien claro. Acidosis metabólica y su compensación, ya sea por hiperventilación con PCO2 baja o por un aumento en la expresión de amonio o un aumento en la expresión de diácido. Alcalosis metabólica y su compensación. Estamos hablando nosotros ahora de un pH de ¿cuánto? ¿Cuánto es alcalosis? 8. Arriba de 745. Entonces, tiene que ser más de 745. Estamos hablando de 760. Alcalosis metabólica. No, alcalosis. No sé si es metabólica o si es respiratoria. PCO2, bicarbonato, exceso de base, escribe así. Para hablar de alcalosis, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Elevado. Entonces vamos a tener más de ¿cuánto? ¿Pero cuánto es el parámetro? 24, 27, 28, ¿no? Entonces a este paciente le vamos a poner 35 milimoles de bicarbonato. Entonces, ahora yo tengo una alcalosis de tipo metabólico. ¿Qué pasa acá en la alcalosis metabólica? Causas. Miren ustedes, el paciente dice que tiene una ganancia, tiene una alza de bicarbonato, o aquí tenemos una pérdida de ácidos. Señores, de los dos, ¿cuál es el más común? El primero. ¿Por qué? ¿Qué hice yo con mi paciente acá? ¿Qué le pasé a este paciente con acidosis para compensar? Bien. Yo usé una fórmula, ¿no? Si nosotros usamos esa fórmula y yo le hubiera puesto 500 ml de bicarbonato a mi paciente de un saque, allá dice alza de bicarbonato. O sea, cuando ustedes tengan una alcalosis metabólica por alza de bicarbonato, más tiene que ver por causa médica, donde nosotros nos hemos pasado en la administración de bicarbonato. Entonces, lo que se calculó aquí fue 250. Pero si yo le hubiera pasado 500, me hubiera ido de 7 a 7,60. A eso se refiere el concepto alza de bicarbonato. Entonces, dentro de las causas, alza de bicarbonato es cuando el médico, en su afán de compensar una acidosis metabólica, se pasa del bicarbonato que le corresponde y lo lleva a una alcalosis de tipo metabólica. Pérdidas de ácido, bajada de hidrogeniones. Señores, si un paciente empieza a vomitar, está perdiendo ácido clorhídrico, ¿no? Está perdiendo. ¿Qué es esto?
Hidrogeniones. Estamos perdiendo hidrogeniones, ácido clorhídrico. Esto nos va a llevar a una alza o un aumento del pH. Veamos la compensación en lo más común. El paciente va a empezar a hipoventilar. Entonces, ya no va a respirar 12 por minuto, va a respirar 8, va a respirar 7. Si estamos con una disminución de la frecuencia respiratoria, hipoventilación, ¿cómo va a estar nuestra ganancia de CO2? Alza de CO2. Y si tenemos mayor CO2, mayor cantidad de agua, mayor síntesis de ácido carbónico y consecuentemente tenemos ganancia de hidrogeniones y el pH de 7,60 va a migrar nuevamente a 7,45. Entonces acá la compensación sería hipoventilación. ¿Qué pasa si es por pérdidas de bicarbonato? No porque se le ha adicionado bases al paciente, no porque ha habido ganancia de bicarbonato. Compensación renal. Miren ustedes, en el anterior, cuando había acidosis, había un aumento en la excreción de amonio, ¿no ven? Aquí hay una disminución en la excreción de amonio y hay una disminución en la excreción de fosfato diácido. Consecuentemente tenemos nosotros esto de acá, el pH, al haber una disminución de la excreción de hidrogeniones como fosfato diácido o como amonio, el pH sanguíneo de 7,60 va a migrar nuevamente a 7,45 y de esa manera tendríamos una compensación. Acidosis respiratoria y su compensación. Señores, acá les voy a plantear dos ejemplos. Uno de acidosis respiratoria va a ser el paciente con asma. Pero quiero que entiendan esto, por favor. Miren lo que voy a escribir acá. Asma grave. Voy a dibujar sus bronquios de este paciente. Estos serían los bronquios vistos de frente, vistos con un corte a este nivel. Esto es un bronquio normal. Hasta aquí es bronquio normal. Esta es la luz. Miren este paciente enfermo. Miren el grosor del músculo liso, grueso, hipertrofiado. La cantidad de moco prácticamente va a estar construyendo todo el bronquio. Eso es un asma grave, donde apenas sale, o a veces ni sale nada de aire. Cuando nosotros estamos frente a un asma grave, volvemos ahora a este dibujo. Obstruido totalmente los bronquios. ¿Cómo está la eliminación de dióxido de carbono? Grave, totalmente disminuida. Entonces, si nosotros tenemos disminución de la eliminación de dióxido de carbono, ¿qué vamos a tener? Mayor síntesis de ácido carbónico y nuestro pH va a subir. Aquí tenemos alza de dióxido de carbono, asma grave. Acá obtenemos nosotros un aumento en lo que vendría a ser acá. Tenemos entonces aumento del PCO2 por un broncoespasmo severo, asma grave. No estoy hablando de asma leve ni moderado, estoy hablando de asma grave. O estoy hablando de POC, sobreinfectado. Dos ejemplos, asma grave o POC sobreinfectado. Entonces tenemos ganancia de ácido carbónico por el PCO2 del agua y el pH sanguíneo va a descender de 7,35, se va a ir a 7,25, 7,15, 7. Miren lo que hace el riñón. Aumenta la excreción de ácidos titulables, aumenta la excreción de amonio, NH4, y va a aumentar la excreción de fosfato diácido. Entonces, de esta manera, al empezar a perder más hidrogenión o al perder más hidrogenión aquí como fosfato diácido, el pH de 7,25 va a subir a 7,45. Esto es lo que va a suceder en la acidosis de tipo respiratoria. Si esta acidosis respiratoria pasan 24 horas o 12 horas,
el bicarbonato de este paciente en acidosis respiratoria normalmente es 24-28. Este paciente va a tener un 35, va a tener un 40 de bicarbonato. Por eso se dice aumento en la regeneración de bicarbonato. Entonces, esto es lo que se ve en el cuadro de una acidosis respiratoria y su compensación. Pasamos ahora al último tópico. Alcalosis respiratoria, bajada de peso 2, el paciente está hiperventilando. Si nosotros empezamos a hiperventilar, disminuye la síntesis de ácido carbónico y disminuiría la cantidad de hidrogeniónico. O sea, esta bajada de dióxido de carbono lleva a una disminución de hidrogeniones, porque estoy perdiendo ácido carbónico, no estoy haciendo que se sintetice. Consecuentemente hay un pH que se eleva, 7,55. ¿Y qué hace el riñón? Disminución en la excreción de ácidos circulables, o sea, se elimina menos amonio y menos diácido. Consecuentemente el pH de 7,60 baja nuevamente, perdón, de 7,50 baja nuevamente el pH a 7,35. Entonces, ustedes tienen que evaluar todo esto con los ácidos circulables, con la función con la hiperventilación, la hipoventilación. En forma general van a lograr ustedes compensar a su paciente. ¿Qué es lo que enloquece al médico junior? Esto lo escuché el día sábado, una colega que es excelente residente. Dice, doctor, el paciente está con un bicarbonato bajo, está con bicarbonato bajo, exceso de enlace bajo, pH bajo, acidosis metabólica. Pero escuchen, pero tiene una PCO2 baja, o sea, está con una alcalosis respiratoria. Entonces, está muy bajo su PCO2, doctor, está bajísimo. Le vamos a hacer que hipoventile. O sea, a ver, entonces, ¿cuál es la compensación en la acidosis? Es un aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, fisiológicamente nosotros tenemos que perder dióxido de carbono. Consecuentemente, nuestra PCO2 va a estar siempre baja. Y ella quería compensar el pH, aparte de darle su bicarbonato, haciendo que respire menos. O sea, poniéndole una cánula más larga para que retenga más dióxido de carbono. No, le digo, tienes que ver eso. La pregunta sería, ¿por qué el paciente está haciendo acidosis metabólica? Si está sangrando, cuidamos de hemorragia. Si está con sepsis, curaremos la sepsis. Si está con diarrea, de que se pierde mucho bicarbonato por la diarrea, controlaremos la diarrea. O sea, esto de acá, este estado de compensación es lamentable, porque sí tenemos que ir nosotros a atacar la causa que llevó a la acidosis respiratoria o a la alcalosis metabólica o a cualquiera de ellas. Entonces, cuando nosotros localizamos exactamente la causa, ahí podemos compensar verdaderamente a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo es el examen acá? En el examen voy a trabajar mucho con este concepto de acá. Por ejemplo, acá, seguro que de cajón va a haber una pregunta de acidosis metabólica. ¿Por qué les voy a preguntar de acidosis metabólica? Porque es lo que más se ve. ¿Qué les puedo preguntar de acidosis metabólica? ¿Qué les voy a preguntar de acidosis respiratoria? ¿Cuáles son sus causas? Lo tienen que saber. 2. ¿Cómo es una gasometría de una acidosis metabólica? ¿Cómo es una gasometría de una acidosis respiratoria? Esa es otra pregunta que siempre hago. Tercera pregunta. ¿Cómo es una gasometría de una acidosis y de una, tanto respiratoria como metabólica, compensada? ¿Qué tienen que mirar en compensada? El pH. El pH está normal. En compensado está normal. Y los otros parámetros son los que están cambiados. Bien. ¿Y cuáles son sus mecanismos de compensación? Alza del dióxido, o sea, subida de dióxido de carbono o alza, una disminución de la expresión de ácido en la orina o una disminución en la regeneración de bicarbonato si estuviéramos hablando de alcalosis.
Entonces, con esto se generan más o menos 4 o 5 preguntas. Así que por favor, revisen bien, preparen bien, orígenes me interesan, las causas. Y va a ir como última pregunta, les voy a poner un pH y les voy a decir, calcule el bicarbonato que necesita el paciente y cuánto colocaría inicialmente. No se olviden, del cálculo se coloca la mitad y la otra mitad lo podemos pasar en el lapso de las siguientes 12 horas. Pero lo que quiero que quede claro que del cálculo se coloca la mitad. ¿Cómo es el cálculo? Repitiendo. ¿Cómo es el cálculo? Es peso, bueno, vamos por partes. Exceso, así se escribe, ¿ya? EX de base, que siempre tiene que ser, va con un valor negativo, ojo, porque en las acidosis no puede ser positivo. Nosotros tenemos en forma normal más 3. Es exceso de base. Voy a escribir aquí la palabra por, pero es el signo por 0,3, que es una constante, por peso del paciente. Así calculamos nosotros la cantidad de bicarbonato que necesita nuestro paciente.